El que quiera conocer un poquito más de mi trayectoria, entre al perfil de la asignatura, le da un clic a donde dice Lidia Belkis Colombo, que está en azul, y ahí usted va a conocer un poquito más de mí. Soy maestra, asesora de tesis, maestra también en posgrado y maestrías. Estoy en esta área de la docencia desde el 1995, que me gradué de mi segunda carrera o tercera en la Pucamaima. Trabajé 15 años y tengo trabajando en la UAS un promedio de 13 años, solamente en la UAS. Solamente soy maestra, no hago otra actividad fija, sino que aparte de maestra, soy asesora fiscal y asesora contable. Así que vamos a compartir nuestras experiencias aquí con ustedes. No se asusten que no van a ser asientos de débito ni de crédito, ni le voy a poner a hacer estado financiero, porque esta asignatura se llama Nociones de Auditoría. ¿Qué pretendemos con esta asignatura? Que ustedes, van a ser administradores de las empresas o entidades comerciales, sepan cuál es el proceso y cuál es la finalidad de esa auditoría que le están entregando a ustedes. Como dice su nombre, auditoría es una revisión minuciosa de la información financiera que tiene la empresa. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de ver si que esos números que están ahí están sustentados en bases reales. El auditor no revisa el 100% de la información financiera porque no le da tiempo. Entonces, el auditor escoge una muestra, ¿verdad? Y sobre esa muestra, él se hace un juicio y emite un informe, que es lo que ustedes van a recibir como administradores. Usted tiene que saber leer eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo pretendo que ustedes aprendan al final de esta auditoría. No que me preparen el estado de resultado, ni de situación, ni que me apliquen los métodos de evaluación de inventario, que eso lo hace el contador, contralor, contador, el que usted quiera. Entonces, el auditor le va a dar un informe a ustedes que usted tiene que saber lo que él le está diciendo ahí. Eso es lo que yo pretendo. Si ustedes aprenden a leer ese informe, yo estoy contenta. ¿Oyeron? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en la unidad número 1 de nuestra asignatura, vamos a tratar la definición de auditoría, cuál es su objetivo, cuál es la base filosófica de la auditoría. Vamos a hablar de las ramas de la auditoría y de los tipos de auditoría. Porque usted que me va a contratar a mí como auditora, debe saber qué tipo de auditoría usted quiere, qué es lo que usted necesita, ¿verdad? Y además, tiene que saber qué tipo de auditor usted va a contratar. Todo eso, ustedes lo van a aprender en la unidad número 1. Vamos a entrar a nuestra asignatura virtual y vamos a entrar a la unidad número 1. Aquí tenemos la unidad número 1. En este espacio, en esta unidad número 1, abordamos el ámbito de control interno de una empresa moderna. Control interno, ¿qué es el control interno? Son los procedimientos que ustedes van a implementar conjuntamente con el contador y el dueño del negocio para proteger los activos del negocio. ¿Qué son los activos? Los equipos, la maquinaria, el efectivo, el inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los activos. Entonces, todo lo que usted haga para proteger los activos del negocio, le llamamos control interno.
Entonces, con esta primera parte, porque esta unidad está dividida en dos partes, primero la definición de auditoría y luego vamos a ver un material que colgó la Escuela de Contabilidad para esta asignatura. Entonces, en cuanto a sus recursos didácticos, tenemos ese material de estudio, lo voy a poner de segundo. Oh, un momentito, tengo que... Aquí tengo que activar la edición para poder cambiar de lugar algo. Entonces, ese material es un material complementario. El que usted, o sea, usted lo va a leer y más nada. Pero el material que vamos a tratar en esta unidad 1 es este que dice Maestra Colombo. Mi nombre es Lidia Belkis Colombo, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted vea que diga Maestra Colombo, estudie de ese para el parcial. El otro material que está ahí es un material complementario para aumentar sus conocimientos. Entonces, tenemos dos recursos didácticos. Tenemos un foro de presentación que le voy a dar un clic y veo que Ana Bárbara, Tiffany, Lady y Karen ya se han presentado. Ustedes tienen una semana para presentarse. Por ejemplo, Ana Bárbara. Vamos a ver a Ana Bárbara, ¿verdad? Ella se llama Ana Ventura, vive en Santiago, es estudiante de administración de empresa y básicamente tiene experiencia en las clases virtuales. ¿Qué espera de esta asignatura? Que le proporcione los conocimientos necesarios de alta calidad para el futuro, para que pueda formarse como una profesional capaz. Ella ya yo le voy a poner su nota. Voy a poner una notita que dice bienvenida a este espacio educativo. No voy a corregirle a todo el mundo, pero yo quiero que ustedes vean qué fácil usted se va a ganar esos 2 puntos presentándose ahí. Tienen que hacerlo en 2 semanas. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, porque ahorita el agua se le da reinscripción a una serie de gente tardía y tengo que darle un chancecito. Así que preséntense como hizo su amiga Ana y empiecen a ganar puntos. Luego hay un foro de debate. Ese foro, no empiecen a opinar. Lo voy a cerrar porque lo voy a cambiar. No voy a cambiarlo para que, porque ya en los semestres pasados estaba ese foro. Luego tenemos una tarea que es sobre la rama de auditoría y un informe de lectura, que es una serie de preguntas que usted va a llenar con un material que yo le pongo ahí mismo. Así que esa es la unidad número 1 y vamos a comenzar para no tomarle mucho tiempo hoy con las auditorías y sus ramas. Es una presentación que tenemos ahí, que resume lo que dicen 2 o 3 libros, que es lo que nosotros usamos. Vamos a compartir la pantalla. Ese no es el tema 1 que está en el programa, pero yo considero que para usted estudiar una asignatura, usted tiene que saber el concepto y qué es lo que está estudiando, y yo lo cambié. Eso es lo bueno de la UAS. ¿Ustedes saben qué es lo bueno de la UAS? La cátedra libre, donde el maestro decide qué es lo que usted tiene que aprender, ¿verdad? Y yo que tengo 28 años de experiencia, sé que usted tiene que aprender esto. El tema 1, están viendo que dice campo de la auditoría. ¿Me pueden confirmar si están viendo la presentación? Sí, maestra. Correcto. La auditoría es considerada como un examen minucioso o detallado o sistemático, como usted le quiera decir, de los estados financieros que prepara la empresa, los registros y transacciones contables, para determinar si
esos registros y esas transacciones cumplen con las NIC. ¿Qué son las NIC? Normas internacionales de contabilidad. Si cumplen con las leyes del país donde está el negocio y cumple con las políticas de la gerencia o la dirección. O sea, un auditor tiene que revisar que todos los datos que están en los estados financieros cumplan con las normas internacionales, con las leyes del país y con las políticas de la empresa. Entonces, para conocer eso, uno tiene que hacer un estudio previo del negocio que va a auditar. ¿Qué son los estados financieros? ¿Quién me dice con su propia palabra qué son los estados financieros? ¿Eh? ¿Qué usted entiende por estado financiero? Bueno, pues vamos a decírselo yo. Los estados financieros son los reportes finales que emite la contabilidad de un negocio. Le llamamos estados financieros. Hay 3 estados financieros que son básicos, que se lo van a dar a ustedes, que son los administradores del negocio. El estado de resultados, el estado de situación y el estado de flujo de efectivo. ¿Qué presenta el estado de resultados? ¿Alguno de ustedes sabe qué presenta un estado de resultados en la empresa? Si no me equivoco, maestra, creo que Ajá. presenta el balance de las cuentas. Los ingresos, los costos y los gastos. ¿Entienden? Presenta los balances de las cuentas de ingresos, de costos y gastos. Vamos a suponer que Anabelis tiene una empresa, una boutique, ¿verdad? Entonces, el estado de resultados del mes de diciembre o del año completo le va a decir cuánto ella vendió en el año, cuál es el costo de lo que ella vendió y cuáles fueron sus gastos. Entonces, ella va a ver con ese estado de resultados si ella tuvo ganancia o tuvo pérdida. Entonces, eso es un estado financiero. Ingresos, 6 millones, menos los costos, 2 millones, menos los gastos, 1,5 millones. ¿Cuál es la utilidad de Anabelis? 2,5 millones. Entonces, ¿cómo ella sabe con el estado de resultados cómo le fue en las operaciones de su negocio? Si tuvo ganancia o tuvo pérdida. Es el estado de resultados. También le llaman ganancias o pérdidas. Estado de ganancias o pérdidas. En el estado de situación, que es otro estado financiero básico, le presentan lo que ella tiene de activos, lo que tiene de pasivos y lo que ella tiene de capital en la boutique. ¿Qué son los activos de un negocio? La ganancia de una empresa. No, esos son los resultados. Profe, los activos vienen siendo como la maquinaria que usan las Exacto. empresas. Un ejemplo de activos son maquinaria, pero miren qué fácil. Los activos son los recursos que tiene la empresa, como es efectivo, inventario, cuenta por cobrar, maquinarias, como dijo su compañero, terreno, edificios. Esos son los activos, los recursos. Entonces, yo tengo que detallar en la empresa, en la boutique de Anabelis, si el local es de ella, lo pongo como edificio. Luego paso inventario y todo lo que ella tiene de ropa ahí que no ha vendido, eso es activo. Luego le digo, chequeo su cuenta de banco y ese balance que está ahí es un activo. Si ella vende a crédito, sumo todas las personas que le deben y esas son sus cuentas por cobrar. Los tramos, cuánto le costaron, el escritorio, la guagua que ella tiene, que es de la empresa, es un equipo de transporte.
Todo eso yo lo detallo y eso se llama activos, ¿verdad? Y si lo vamos a resumir en una sola palabra, los activos son los recursos que tiene la empresa. ¿Qué son los pasivos? Deudas o obligaciones de la empresa. Exactamente, son las deudas u obligaciones de la empresa. Las deudas u obligaciones pueden ser a corto o a largo plazo. Entonces, yo como esas deudas le llamamos pasivo y van en el estado de situación. Y por último, está el capital, o también le llamamos patrimonio. Entonces, ¿qué es el patrimonio o el capital? Lo que ha aportado la dueña de la boutique al negocio, Ana Vélez. Ella aportó 1 millón de pesos, un local comercial que le costó 4 millones y un carro, una guagua, porque ella hace delivery, de entrega de la ropa. Entonces, todo lo que ella aportó sumó 7 millones de pesos. Eso se le llama capital. Ese capital de 7 millones de pesos se va a ver afectado por los resultados de la boutique. Si hay ganancia, el capital sube, pero si hay pérdida, ¿qué pasa con ese capital? Disminuye. Disminuye. Claro. Entonces, todo eso que yo le estoy haciendo como un cuentecito se presenta en el estado de situación. Activo, pasivo y capital. Pero usted no lo va a trabajar con débito y crédito ni nada, pero usted tiene que saber leerlo. Porque ¿qué administrador del siglo XXI puede administrar algo si no sabe lo que contienen los estados financieros? Por eso es que usted le dan contabilidad 1 y contabilidad 2. ¿Verdad que sí? En suspenso. Está contabilidad 1 y contabilidad 2 para darle esas nociones de lo que contienen los estados financieros. Entonces ya tenemos 2 estados financieros básicos. El de resultados, el de situación o balance general, como le llaman, y nos falta el último básico, que se llama estado de flujo de efectivo. ¿Qué presenta el estado de flujo de efectivo? El movimiento de una sola cuenta de efectivo. Entonces, el gobierno y los inversionistas y todo el que lee la información quiere saber por dónde entra el efectivo y a dónde usted lo usa. Porque el efectivo es un activo sumamente peligroso. Porque no tiene titularidad. Usted pone un fajo de 2,000 pesos ahí en una mesa y habemos 5 personas y usted se descuida y se pierde ese fajo de 200,000 pesos. Y en la cartera de Rachel hay 200,000 pesos. Ella puede decir, no, esos son míos porque yo lo traje. Y usted no tiene forma como demostrar que eran esos 200,000. ¿Por qué? Porque no tienen título de propiedad. Y el efectivo es peligroso. Entonces, hay un estado que nada más habla del efectivo. Se llama flujo de efectivo. Ustedes en su carrera tienen que aprender a hacer todo eso. Ojalá que sí. Pero tienen que saber leerlo. Y lo que contiene cada estado de eso que yo le he contado. Entonces, el auditor revisa esos 3 estados financieros básicos. El de resultados, el de situación y el de flujo de efectivo. Lo revisa. Para entonces él tener una base para dar una opinión sobre el manejo que tiene la empresa. Eso es lo que le dice ahí. Es considerado un examen sistemático de los estados financieros, de los registros y transacciones para ver si cumplen con las normas internacionales de contabilidad, con las leyes del país y con las políticas de la empresa. Esa es la naturaleza, ¿verdad? Seguimos. Déjenme ver. ¿De qué se encarga la auditoría? Esa definición que yo les dije junta
se la pongo en 4 partes aquí. De revisar los estados financieros, de revisar las políticas de la gerencia, de revisar si la empresa cumple con las leyes del país y de revisar algunos procedimientos específicos. De eso se encarga la auditoría. La auditoría no se encarga de buscar fraude, que es un error que tiene la gente. Dije, auditoría es buscando defalco o fraude. No, es que yo revisando y con cierto conocimiento encuentro fraudes. Me lo encontré, pero a mí no me contrataron para eso. ¿Oyeron? Yo reviso y el que busca, encuentra. Eso dice un refrán, ¿verdad? Así que ya usted sabe. Suheiri, dime, querida. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Le iba a decir que lo que se está presentando ahí es la portada de la página. Oh my God. Oh my God. Déjame. Y yo hablando, creyendo que usted está viendo eso. Miren, lo que yo empecé ahí fue, ¿verdad? De la naturaleza de la auditoría. Y estamos aquí, en la segunda. Gracias, Suheiri. ¿De qué se encarga la auditoría? Entonces, le voy a mandar un documento donde hablamos de los estados financieros para que ustedes lo lean, porque veo que se me quedaron un poquito callados, para que vaya leyendo, para que usted sepa de qué se trata la asignatura. ¿Con qué finalidad auditamos una empresa? ¿Con qué finalidad? ¿Buscando qué? Con la finalidad de obtener suficiente evidencia para expresar una opinión profesional sobre los estados financieros que me da la empresa. Yo como auditora independiente que me contratan, yo no preparo los estados financieros, lo prepara el contador de la empresa. Entonces, ellos me dan esos estados y yo los reviso minuciosamente, cumpliendo con un procedimiento, y con esa revisión yo tengo evidencia suficiente para opinar sobre esos estados. Esa es la finalidad de la auditoría. La auditoría tiene una filosofía. Cuando usted no tiene una filosofía de vida, usted se levanta, se baña, se va al trabajo, come y luego viene y hace otras cosas y hace eso todos los días. La vida así no tiene sentido. Usted tiene que tener un norte, vamos a decir así. Usted tiene que saber qué usted está haciendo, para dónde usted quiere ir, qué usted está haciendo para lograr eso. Y eso sería su filosofía de vida. La auditoría tiene una filosofía, una base filosófica. Dice, se basa en 5 pilares o conceptos fundamentales. La evidencia. En otras palabras, evidencia es prueba. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros tenemos que recolectar. Si ahí dice que en el Banco Popular tenemos, en los estados, tenemos 300,000 pesos, yo tengo que buscar evidencia que me certifiquen que eso es verdad. ¿Y cómo yo la busco? De diferentes maneras. La primera es pidiendo una carta al Banco Popular para que me diga si es verdad que ese balance existe. Luego, viendo los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias. O sea, como auditora, yo sé qué voy a hacer para evidenciar esos 300,000 pesos que hay en el Banco Popular. El debido cuidado del auditor. Yo como auditora no puedo aceptar todo tipo de trabajo, solamente debo aceptar los trabajos en lo que yo tengo experiencia. Por ejemplo, a mí me llaman de una minera que hay ahí en Cotuí. No sé cuál es que está ahí, o en Bonao, y yo no puedo aceptar ese trabajo porque yo no tengo experiencia auditando ese tipo de empresa. ¿Entienden? Al igual, yo nunca he auditado una empresa que fabrique ron. Entonces, yo no puedo aceptar ese trabajo. No es que no lo pueda hacer, es que tendría que aprender primero y después aplicarlo. Y esa auditoría no me va a esperar a mí 7 meses. ¿Entienden?
Entonces, el auditor debe solamente aceptar trabajos que él tenga experiencia. ¿Oyeron? Una presentación adecuada, no es andar bien vestido, no, 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 no. Debe de hacerlo, ¿verdad? Porque a ti te tratan como tú te vistes. La gente dice que eso no es correcto, porque hay gente que se visten bien y son ladrones de cuello blanco, pero, señores, la primera impresión, usted no es una persona del montón, usted es un profesional. Y usted como tal debe cuidar su forma de vestir. Pero ahí presentación adecuada se refiere al informe que yo doy. Yo debo hacerlo cumpliendo con las normas internacionales de auditoría. Debo de conocerlas y hacerlo como dice las normas. Independencia quiere decir que aunque Tiffany me esté pagando unos honorarios por auditar su empresa, yo le tengo que decir en ese informe a Tiffany todo lo que yo he encontrado, aunque ella le disguste. Porque el hecho de que ella me está pagando por mis honorarios no quiere decir que yo me voy a sujetar a decir lo que ella quiere oír. Porque yo soy un profesional de fe pública, que tengo un S4, ¿oyeron? Y yo puedo ser llevada a los tribunales por falsear información en una auditoría, ¿entienden? Entonces, esa independencia es la piedra angular de la auditoría. Y una conducta ética, tanto en el ámbito de la auditoría como en el ámbito del tratamiento con los demás empleados de la empresa que yo estoy auditando. No puedo socializar con las personas que trabajan en la empresa que yo estoy auditando. No puedo ir para karaoke, ni puedo salir a bailar, ni puedo salir para los ríos, ni nada, porque si después de que yo audité aparece un fraude, van a buscar en Facebook, porque ahora todo lo subimos a Facebook, a Instagram, a todas esas redes, y van a decir, mira, ella es canchanchana de esa gente. Entonces yo como auditora, si me respeto, no puedo compartir, a menos que sea un almuerzo o una cena de trabajo. ¿Oyeron? Para que nadie me vincule con amiguismo si aparece algo después. Porque acuérdense que yo no reviso el 100%. Yo reviso una muestra. Y si en la muestra que yo revisé no hay nada, ¿verdad? Entonces yo me curo en salud. No es que voy a ser odioso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Y esto y lo otro. Pero de ahí paramos. Más nada. Ahí le defino lo que es la evidencia, ¿verdad? La evidencia, en pocas palabras, usted va a leer eso profundo, ¿verdad? Pero la evidencia es la recolección de las pruebas en el campo de trabajo. Su Heidi tiene una empresa y ese es para mí el campo de trabajo. Entonces yo tengo que recolectar pruebas. Si su Heidi dice que tiene 3 camiones, yo tengo que sacarle copia a esas 3 matrículas y eso es la evidencia. Si ella dice que ella tiene cuentas por cobrar por 6 millones de pesos, yo tengo que recolectar ese listado y hacer una muestra para ver si es verdad que le deben 6 millones de pesos. Todo eso, las pruebas, nosotros le llamamos evidencia. Así que ustedes leen eso que está ahí. Nosotros seguimos con el debido cuidado del auditor, que es la otra piedra angular o filosófica de la auditoría, se refiere que el ejercicio debo de hacerlo mediante una revisión crítica a cualquier nivel de supervisión del trabajo y el ejercicio por quienes colaboran en la realización de este examen. O sea, a mí me contrataron para la auditoría de Soheidi, pero yo dejé 3 auditores ahí. Yo debo revisar semanalmente cómo va el trabajo.
de esos 3 ayudantes que yo dejé ahí, porque lo dice la ley. ¿Verdad? La presentación adecuada se refiere a los métodos contables y la presentación de los estados financieros que se hagan como dicen las normas internacionales, que esos estados financieros estén desglosados como debe de ir y con todo eso debo emitir una opinión razonable sobre lo que yo encontré en la empresa. Esa es la presentación adecuada. La independencia es que el auditor debe estar enfocado independientemente y estar libre de prejuicios. En ocasiones, lo vemos mucho en los seres humanos comunes, y digo, Rachel sí me cae mal. Pero yo nunca he tratado a Rachel. Y sin tratarla, ya yo tengo un prejuicio. Cuando dicen todos los dominicanos son ladrones, usted está prejuiciado. Usted no tiene base para decir eso. ¿Oyeron? Ah, que hay muchos que roban. Sí, pero en todo lado hay. Pero hay gente seria también. Entonces, cuando usted habla, generaliza, tanto en la auditoría como en la parte personal, usted está prejuiciado, está influenciado. Y eso no es correcto. Asimismo en la auditoría. El auditor debe entrar como un libro en blanco a la empresa. Y él se va a hacer el juicio a través de la evidencia de su trabajo. ¿Oyeron? Yo no puedo rechazar y decir que Rachel me cae mal así, sin yo haberla tratado. Puede que la primera impresión que ella me dio no me guste, pero después, por ejemplo, a mí me pasó eso en la universidad con una joven y en una materia que ustedes se van a reír, en una materia que se llama, una materia de religión que se llamaba La Persona de Jesús. Y a mí me cayó mal una muchacha, porque todos los versículos de la Biblia se los sabía. Y yo, que tenía 2 trabajos, una muchachita pequeñita, un esposo, cuando yo llegaba a esa clase, yo llegaba como aburrida, ¿verdad? Y esta muchacha habla y habla, hasta que el segundo o la tercera clase me paré y dije, pero es la única que habla. Y después de eso, ella se me acercó y somos la mejor, todavía somos las mejores amigas, 25 años después. Inclusive soy la madrina en su boda. Pero ella me caía que yo no la aguantaba. Yo me prejuicié. Oigan, ¿por qué? Porque ella sabía mucho. Y a mí me daba pique eso. Es una cosa terrible, ¿eh? El ser humano es una cosa difícil de entender. Entonces, el auditor debe estar libre de prejuicio, que no le pase como a mí con mi amiga Romy, ¿verdad? Ya que él tiene amplias responsabilidades con terceras partes. ¿Quiénes son las terceras partes? Tiffany me contrató para que audite, pero hay terceras partes como el Estado, el banco que le va a prestar a Tiffany, el Estado que quiere cobrar sus impuestos, nuevos inversionistas que con mi auditoría van a proceder. Entonces, esas terceras partes quieren que usted sea independiente, ¿verdad? Ya ustedes saben. Y la conducta ética es que el auditor debe desempeñar su labor cumpliendo con un código de ética, que tenemos un código de ética, los auditores. La unidad número 2, yo trato la ética del profesional de la auditoría. Hablo de la ética profesional, pero me concentro en la ética del auditor. Nosotros tenemos un código de cómo debemos de actuar en cada caso, ¿verdad? Ese código no lo inventamos los dominicanos, no, es un código internacional de cómo nosotros debemos de actuar. Ahora, Tiffany considera que yo violé una conducta ética y me va a demandar. Ella tiene que saber qué código, qué normativa yo violé. Por ejemplo, yo audité la empresa de Tiffany. Y después que yo audité, me fui a un bar y empecé a hablar de esa auditoría. Y alguien que estaba ahí se lo dijo a Tiffany.
ella me puede llevar a los tribunales por eso, porque yo violé el código, la normativa de la confidencialidad. Cuando yo trabajo como auditora, nada de lo que yo encuentro puedo revelárselo a otra persona que no sea quien me contrató, a menos que me manden una citación, un juez, para que yo vaya a hablar de esa auditoría. Ante un juez puedo hablar. Un juez de los tribunales. Entonces, si yo hablo de esa auditoría y Tiffany se considera perjudicada, ella me puede llevar a los tribunales y gana el caso. Porque violé una normativa ética. Entonces, ustedes tienen que saber cuándo yo, que soy la auditora, estoy violando un principio ético de la auditoría para que usted tome cartas sobre el asunto. ¿Entienden? Ya ustedes saben. Eso lo vamos a dar en la unidad número 2 y ustedes van a aprender mucho sobre eso. El objetivo general de la auditoría es un examen ordinario de los estados financieros por un auditor independiente. Es la expresión de una opinión acerca de que esos estados están adecuados y presentan la posición financiera de la empresa y los resultados de sus operaciones. ¿Dónde se presenta la posición financiera de la empresa? En el estado de situación, donde se muestra el activo, el pasivo y el capital. Yo lo reviso. ¿Y dónde se muestran los resultados? En el estado de resultados. Ingreso menos costo menos gasto. Y yo lo tengo que revisar. ¿Para qué? Para dar una opinión. Mírenlo ahí. Opinión independiente acerca de esos dos renglones, de esos dos estados. Es el objetivo, no buscar fraude. Eso no es verdad. ¿Y cómo yo demuestro? Por ejemplo, cuando el banco Baninter quebró, fue el último banco que quebró, ¿verdad? Sí, Baninter. Los auditores de ese banco se salvaron. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos demostraron que ellos revisaron y lo que ellos revisaron, ahí no había forma de ver el fraude. Pero si hubiesen encontrado en los tribunales que había componela entre los auditores y el banco, esa firma tuvieran presos los socios principales. No los chiquitos, los principales. ¿Entienden? Entonces, pero eso se tuvo que demostrar en un tribunal. Así que el objetivo es un examen de los estados financieros para ver si presenta la posición financiera del negocio y cuáles han sido sus resultados. Esa opinión viene basada en la evidencia. Aquí vamos a ver qué relación tiene la evidencia con el control interno. El control interno contable es un plan de organización de todos los métodos y procedimientos que están relacionados para salvaguardar los activos. Miren, la deuda, lo que yo debo, que lo cuide quien yo le debo. Lo que yo tengo que centrarme como administrador y como auditora en cuidar esos activos, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo haga para cuidar los activos, le llamamos control interno. Por ejemplo, ¿cómo tú cuidas el efectivo de una empresa? Lo primero es que usted tiene que poner control interno para la entrada de efectivo y para la salida de efectivo. ¿Cómo te controla la entrada? Con una caja registradora, con un cuadre al final del día y depositar íntegramente todo lo que entra por esa caja. ¿Cómo te cuida la salida?
abriendo una cuenta corriente, que todos los pagos mayores de 200 pesos se hagan a través de cheque y de transferencia, que se concilie mensualmente esa cuenta corriente, ¿verdad? Que no todo el mundo firme cheques, sino que haya una firma registrada y así sucesivamente. Todo eso que yo le dije es control interno, procedimientos y métodos relacionados para cuidar un activo que se llama efectivo. Eso lo vemos con detalle en la unidad número 4. El auditor independiente, ¿qué quiere decir auditor independiente? Aquel que no trabaja para la empresa y es contratado para revisar los estados. Le llamamos auditor independiente. Y ese auditor independiente debe tener un S4. ¿Qué es el S4? Un permiso que le otorga el Poder Ejecutivo a los contadores para que sean independientes. Por ejemplo, mi S4 es el 232-95. O sea, inmediatamente yo me gradué, yo hice esa diligencia. Y desde el 95 yo tengo ese decreto, ¿verdad? Ese S4. ¿Qué otros profesionales tienen S4? Los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los agrimensores y los abogados. Para poder ejercer, deben tener un permiso del Estado. Yo me puedo graduar de contabilidad y trabajar de forma interna y no tener ese 4, pero nunca voy a poder ser CPA, contador público autorizado. ¿Verdad? Los auditores independientes, también los que son privados y gubernamentales, deben revisar el sistema de control interno de las empresas que van a auditar en cada uno de sus departamentos, para de esta forma, él tener una base de cuánto debe de auditar en esa empresa. Si yo voy a auditar la empresa de Rachel, por ejemplo, Burgos, vamos a decir, no, la de Madeline Guzmán. Si yo voy a auditar esa empresa, lo primero que yo hago, luego de que me contratan, es hacer, revisar, evaluar el control interno de esa empresa para ver qué tanto yo debo de revisar de cada cuenta. Si el control interno me da mucha debilidad, yo voy a tener que revisar más profundamente. No el 5% de las cuentas, sino quizá el 8, el 12 o el 15%. Y le tengo que decir a Madeline que como su control interno tiene muchas debilidades, la auditoría me va a tomar más tiempo. Porque mi facturación, lo que yo cobro, es por hora de trabajo. Si el control interno es fuerte, entonces yo voy a revisar menos, un porcentaje menor de cuenta y por lo tanto quizás a ella esa auditoría le salga menos costosa. Porque la facturación de un auditor de calidad mundial es por hora. Porque yo puedo evaluar todo y ver que todo está bien. Y cuando yo levanto esa alfombra, como digo yo, usted se encuentra de todo ahí. Porque la evaluación que yo hago es superficial. Pero a medida que yo voy revisando profundamente, bueno, aquí esto está raro. Y entonces eso me va a tomar más tiempo. Por eso yo no le puedo decir, Madeline, te voy a cobrar 70,000 pesos. No puedo. Yo le digo, yo cobro por hora 600 pesos. O yo cobro por hora 400 pesos. Depende. ¿Entiendes? Entonces yo le voy dando un informe a Madeline de las horas trabajadas en la semana. Y como yo estoy dentro de la empresa, Madeline puede chequear. Adiós, ¿y cómo que 12 horas el lunes? Si usted llegó a las 11 y se fue a las 6, usted no trabajó 11 horas. ¿Entiendes? 12 horas podría ser. Así que ella está pendiente. La opinión del auditor. ¿Qué es la opinión? Lo más importante que usted va a recibir de mí es un informe. Y dentro de ese informe va a haber una opinión.
de lo que en base a la evidencia yo encontré en la empresa de Madeline, ¿verdad? La opinión que emite un auditor en su informe está basada en una investigación que ha hecho que cumple con las técnicas y normas de hacer una auditoría. El informe es la única evidencia externa de la mayor actividad del contador público autorizado, el CPA, y constituye la base fundamental a la hora de tomar decisiones basadas en los estados financieros. Si yo audito la empresa de Karen, yo le voy a dar un informe con una opinión. Y en base a ese informe, con mi opinión, el Banco Popular puede rechazar o puede darle el préstamo que Karen quiere. ¿Oyeron? En base a la opinión de mi auditoría, Karen dice que se ganó 4 millones de pesos y debe de pagarle al Estado un impuesto sobre la ganancia de un 27%. El Estado cree en mi auditoría. ¿Oyeron? Por eso es que dicen que yo tengo fe pública. Ya ustedes saben. Por ejemplo, en la opinión, yo tengo que decir esto. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan adecuadamente la posición financiera de la empresa tal al 31 de diciembre del año tal. Y también presentan los resultados de sus operaciones y cambio en la posición financiera del año que está finalizado. Y de conformidad con las normas internacionales de contabilidad aplicada, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo doy esa opinión así, es una opinión buena. Pero yo no digo que todo está bien. Yo digo una palabra que me cubre en los tribunales adecuadamente. Lo que yo revisé está adecuadamente, ¿verdad? Yo no puedo decir que presentan correctamente, no, porque yo no vi el 100% de todo, yo vi una muestra. Después eso lo vamos a ver en la unidad número 3. Si yo soy contadora, tengo mi título de licenciada en contabilidad, me voy a dedicar a la auditoría, yo me puedo dedicar a una de estas 3 ramas. No puedo las 3 juntas. Te van a ver por qué. Me puedo dedicar a la auditoría independiente, que ahí yo debo de tener un S4, no trabajo para nadie y me contratan por mis servicios. Me puedo dedicar a la auditoría interna, ahí a mí me contrata la empresa y me paga un salario. O me puedo dedicar a la auditoría gubernativa, que es trabajar para una institución estatal, como serían los auditores de la DGI, lo que trabajan, los auditores de pasaporte, los auditores de aduana, los que trabajan en la Cámara de Cuentas, en la Superintendencia de Banco, todos esos son auditores gubernamentales. Alguien levantó la mano, que es Lady. Cuéntame, Lady, amor. Sí, maestra, usted decía algo muy importante que me llamó la atención y es que usted decía que con respecto a los contables no pueden independizarse, o sea, en las 3 ramas, o sea, tiene que ser en una sola. Entonces, quiero saber por qué razón y que no pueden implementar las 3 ramas. ¿Qué Primero, influye? la razón del tiempo. Y segundo, la delicadeza del trabajo, principalmente de la independiente. Tú no puedes trabajar para la Cervecería Nacional y hacer una auditoría independiente en la Cervecería Nacional. Porque tú vas a tener un sesgo en tu independencia. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú trabajas para el Estado, tú recibes la información de todas las empresas. Si tú trabajas en la DGI, por ejemplo, en la DGI todas las empresas mandan una declaración jurada del impuesto que debe de pagar. Entonces, tú no puedes salir de la DGI con toda esa información clara e ir a trabajar de forma interna o independiente a nadie.
Está prohibido. Cuando usted trabaja en la Dirección General de Impuestos Internos, en la Superintendencia de Banco, en la Cámara de Cuentas, usted no puede trabajar en otra cosa que no sea la docencia. Lo dicen las normas. Porque usted tiene todos los datos de todo el mundo. Entonces, si usted trabaja usted trabaja en la DGI y después trabaja para Brugal, y la competencia de Brugal es Barceló o Bermúdez, usted tiene los datos de Barceló y de Bermúdez, y usted va a ayudar a Brugal. ¿Entendiste? Comprendo. Entonces sería entonces Un una conflicto no- de intereses. No podemos. Ok, comprendo. Ahora, yo te voy a decir algo. Gracias. Yo trabajaba Ujú. en el puerto de Puerto Plata. Yo era auditora del puerto de Puerto Plata. Cuando pero yo tengo mis clientes, pero no están relacionados con el puerto. Si no hay una relación, yo puedo hacer auditoría independiente con mucho cuidado. ¿Oyeron? Saber qué trabajos acepto, que no estén relacionados con mi trabajo privado. Pero si yo trabajo en el Estado, yo no puedo hacer nada, porque lo prohíbe el Estado. Lo único que puedo hacer es trabajar en la docencia, lo único. O sea, dando clase en un colegio, en una universidad. Y no puedo poner como ejemplo nada de mi trabajo del trabajo del Estado. ¿Vieron? Entonces, el auditor independiente, yo no voy a leerle todo eso, se lo voy a contar. Es aquel profesional de la contabilidad que ha cumplido con el proceso que dice la ley y ha obtenido un S4. Cuando ya tú tienes ese S4, tú te conviertes en contador público autorizado y tú puedes ejercer la auditoría de forma independiente y firmar estados. Porque tú tienes un número, ¿verdad? Que te acredita como un profesional independiente. Eso es la auditoría independiente. No trabaja para una empresa ni para nadie. Ofrece sus servicios de forma independiente de auditoría y cobra por ello. Mientras que el auditor interno es aquel que es asalariado de la empresa y trabaja en auditoría. ¿De qué se encarga la auditoría interna? De revisar que se cumplan con los controles internos que estableció la empresa y que todos esos controles internos cumplan con los objetivos de la empresa. O sea, un auditor interno revisa que todo se haga como dice el manual de control interno, que el efectivo se controle como lo dice, que los informes salgan a tiempo y está siempre verificando internamente que se cumpla con lo que establece la gerencia que van a hacer ustedes. Eso es auditoría interna, pero la clave es que es un asalariado, trabaja para la empresa. Debe tener independencia, ¿verdad? Y notificar las faltas que encuentre, aunque a veces sin dependencia uno se asusta porque puedo perder mi trabajo. ¿Entienden? Porque no le gustó a un jefe lo que yo dije. Y más así cuando son empresas de personas, por ejemplo, que el papá es el dueño, pero el hijo es el gerente, y el hijo está haciendo diablura, y cuando yo doy un informe de auditoría interna al papá, el que es gerente se pone bravo conmigo, me dice calié y me bota. Eso puede pasar. Es un riesgo. El auditor interno, ¿verdad? Cuéntame, querida Lady. Maestra, con respecto a lo que usted dice, un caso muy particular y está en un bufete jurídico y ha llegado algo parecido, por así decirlo, y Claro. ya en manos de tribunal, o sea, para Claro. poder resolver eso, porque son casos que se dan de manera interna en la empresa
por la familiaridad de que, ok, mi padre es el dueño de la empresa y empiezan a hacer cosas y eso empieza a afectar la empresa, no solamente en el caso de, al padre, sino a los mismos empleados y a las Claro, diferentes personas que pertenecen a esa empresa. Y es claro. un caos eso. Es todo un caos, claro que sí. Eso pasa muy a menudo. Por ejemplo, ustedes saben que ahora el presidente o el dueño de Telemicro, dos hijos de él, tienen una empresa de la de constructora y están en los tribunales investigándolo por unos cheques. Si el auditor Sí. interno le hace ese reporte al dueño de Telemicro, Gómez Díaz, hablándole de lo que están haciendo los hijos, ¿ustedes creen que el auditor se queda? No, Imposible, no se va a quedar. se va, aunque esté haciendo su trabajo. Ese es el problema del auditor interno. ¿Oyeron? Pero nada, hay más trabajo por ahí, ¿verdad que sí? La auditoría gubernamental es ejercida por aquellos contadores que no tienen que tener ese cuatro, pero que trabajan para un estamento del Estado. ¿Oyeron? Y yo le dije, por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, pasaporte, aduana, la Cámara de Cuentas, la mayoría de las empresas del Estado tienen auditores. Esos auditores son gubernamentales. ¿Oyeron? Entonces tenemos tres ramas de auditoría: auditoría independiente, auditoría interna y auditoría gubernamental. Para la próxima clase, yo quiero que ustedes me investiguen. Déjenme tirarle una foto. Usted va a entrar a Yo se lo Google. envío al grupo. Sí, lo voy a mandar por el grupo. Ok. Yo quiero que Pero ustedes... digo que si quiere, yo lo puedo enviar. Puedo tomar el screenshot, que es más ok. fácil. Ok, perfecto. Entonces, vamos a tomar el screenshot, como dice ella. Claro. Y aquí. Vamos a buscar. Maestra, ya lo envié. Ah, pero ya tú lo enviaste. Yo te iba a tomar la foto, pero ya yo lo tiré directo. Entonces, No, ¿qué? yo tengo porque es mejor el screenshot que la cámara, porque a veces Sí, por la luz no se por ve la muy luz, bien. sí, sí, sí. El enfoque que tiene, pero ahí se ve bien. Entonces, ¿qué yo quiero? Que ustedes me investiguen en Google y en los libros que ustedes tienen en la unidad número 1, que se los voy a mandar. Están en la plataforma, pero lo voy a sacar y se lo voy a enviar también por el grupo, porque los libros a veces usted no lo puede abrir en los celulares. ¿Oyeron? Entonces, yo quiero que usted me investigue qué es una auditoría financiera, qué es una auditoría operacional, qué es una auditoría de cumplimiento, de rendimiento o revisión específica, porque ustedes son que me van a contratar a mí para trabajar, ¿verdad? Entonces, usted tiene que saber qué es lo que usted quiere. ¿Qué tipo de auditoría, qué clase de auditoría usted necesita? Ya conocemos la rama, son 3. Ahora, ¿qué clase o tipo de auditoría usted necesita? Estas son las 5 clases de auditoría. Entonces, la tarea es investigar esas clases de auditoría. Para en la clase del martes próximo, terminar con esta presentación y hacerle caso práctico, darle situaciones para que usted me diga qué clase de auditoría es, si es financiera, si es operacional, si es de cumplimiento, de rendimiento o una revisión específica. Por eso no se la voy a detallar ahora para que ustedes puedan hacerlo, hacer la investigación y luego nosotros lo vamos a comentar con ustedes. Entonces, por hoy, ¿verdad? Vamos a irnos temprano, porque sé que somos más de
14 o 16 y solamente habemos el 50% aquí. Entonces, entren al foro de presentación, preséntense y esta investigación no tienen que subirla a ningún lado, sino es para la clase próxima, ustedes tengan una base de las clases de auditoría. Que yo le voy a preparar un ejercicio que vamos a hacer en vivo aquí para que ustedes sepan qué tipo de auditoría usted va a contratar y qué rama de auditoría pertenece, si es gubernamental, si es interna o independiente. Dígame, Lady. Entonces, esa tarea uno lo va a hacer de manera interna para nosotros, para poder discutir en la clase. Exacto. No hay que subirla a ninguna plataforma. No hay que subirla a ninguna parte porque en la plataforma hay una práctica basada en esa teoría. Ok, perfecto. Entonces, le voy a decir algo, le voy a dar una orejita aquí a ustedes. Déjenme ver. Vamos a entrar a la asignatura y le voy a decir donde hay un libro que le puede ayudar a hacer esto. Si a usted no le gusta mucho Google, usted sabe que Google todo el mundo escribe lo que quiere y no siempre tiene la razón. Cuando usted ve algo en las redes, diga el 50% de esto es falso. ¿Oyeron? No crean lo que dice las redes 100%. Y así mismo en Google. Ahí todo el mundo sube lo que quiera. Así que si a usted no le gusta Google, porque usted no confía en Google, yo le voy a mandar en la tarea de que dice informe de lectura, mando una foto ahí. Esos son 2 libros que habla de lo que estamos hablando hoy. Y ahí usted puede encontrar las clases de auditoría y las ramas de la auditoría en esos 2 documentos. Yo lo voy a descargar los 2 y se lo voy a mandar por el grupo. Para los que no les gusta buscar todo en Doctor Google. ¿Oyeron? Porque un doctor sabe de todo. Así que yo le voy a mandar eso para que ustedes ya lo descargué. Ahorita cuando termine la clase, se lo mando por el grupo. Y así que vamos a ir lento. Usted ve que le hablé despacio, con muchísimo cariño, porque yo sé que ustedes no tienen 4 o 5 contabilidad como cuando yo doy auditoría a un contador. Lo tengo que llevar paso a ustedes. ¿Oyeron? Gracias por la consideración. Claro, claro que yo sé que no tiene la base contable que usted necesita para decir que vamos a hacer una auditoría. No, ustedes no tienen esa base. Ustedes van a recibir algo de unos contadores. Lo único que yo quiero es que ustedes aprendan a leerlo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que yo quiero. Tiffany. Buenas, maestra. Para darle la razón en que no tenemos la base, porque yo he recibido contabilidad 1 y 2 ya, y siento que no adquirí los conocimientos o que no me pasaron esos conocimientos que yo en verdad necesitaba. Porque anteriormente yo había recibido contabilidad en un técnico y también fue lo mismo, fue como una pincelada. Yo tuve ahora que coger un curso de contabilidad en Infotep para yo poder cómo nutrirme más. Para poder... Porque ahora mismo... En contabilidad, gracias a mis profesores anteriores, estoy media vacía. Ok. No te preocupes, que tú no vas a ser contadora. Lo que yo te voy a enseñar aquí te va a ayudar a leer una auditoría. ¿Oíste? Ahora bien, antes de tu graduarte, yo te voy a recomendar una serie de cursos virtuales que tú puedes hacer para fortalecerte en el área contable, no para ser contadora, sino para fortalecerte y aprender a leer la información financiera. Para poder administrar, tú tienes que saber algo de contabilidad. No hacer ajustes, ni hoja de trabajo, ni nada de eso. Leerlo. Y cuando tú aprendas a leerlo, va a tomar decisiones sabias en la empresa. ¿Oyeron? Entonces, después yo le voy a invitar a unos cursos que yo doy también de tributación, unos cursos así, suavecitos,
Porque otra cosa que ustedes como profesionales en el área de la administración tienen que saber los impuestos principales del país donde usted trabaja. Y a ustedes le dan derecho tributario, un abogado, pero no le dan la hermenéutica de los impuestos. No tienen que preparar los impuestos, pero deben saber cuál es la obligación de su empresa con tales impuestos. Entonces yo lo voy a invitar también. Esos cursos empiezan en marzo y abril y son virtuales 100%. Y ahí usted va a tener una idea de los principales impuestos en la República Dominicana. Que eso tienen que dárselo a ustedes en su carrera. Eso es una debilidad que tiene el penso. Ay, Dios mío. Jóvenes, déjenme parar.